Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme al estudio de la maravillosa palabra de Dios. Este es un mensaje para los hijos de la diáspora africana. Estamos estudiando la serie La autoridad espiritual en la adoración afro. Este es el segundo capítulo. Quiero empezar con una pregunta. ¿Ha pensado que el perfil que tiene el mundo del pueblo negro, afro, hijos de la diáspora africana, tiene un trasfondo espiritual? La gente dice, pues hablando en términos positivos, que somos hermosos estéticamente, fuertes, alegres y musicales, y muchas otras cosas bonitas. Inclusive da la sensación de que el mundo tiene envidia de la estética afro. Y esto tiene un trasfondo espiritual, ¿sabe usted? Y es importante recalcar esto, del trasfondo espiritual. Porque la realidad que sustenta el mundo concreto, el mundo lógico, el mundo racional, el mundo que usted puede palpar, que usted puede oler, que usted puede percibir con sus 5 sentidos, con la ayuda de su mente, claro está, es un mundo que se proyecta en un telón de fondo que es espiritual. En otras palabras, la realidad es real, es espiritual. Y eso es congruente como la manera como Dios creó al ser humano. Recuerda que lo vimos en el capítulo anterior. Dios dice o la Biblia dice que Él tomó algo terrenal, polvo de la tierra, y sopló en él, en esa figura humana que Él hizo, aliento, que es el Espíritu de Dios, lo que viene del cielo. Y eso dio resultado a un alma, a un ser viviente, donde están las emociones, el intelecto. En consecuencia, el ser humano es realmente un ser espiritual. Es lo fundamental de él. Nosotros somos como los ángeles, pero con una diferencia que nos hace mejor que ellos, o por lo menos terrenalmente uno lo podría decir. ¿Y qué es lo que nos hace mejor que ellos? Que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo. Por eso es importante tener mucha claridad en este concepto de lo que somos seres espirituales, porque eso hace que nosotros entendamos, o debemos entender, que estamos en una lucha espiritual constante. El ser humano vive en una lucha espiritual, y por eso es lo importante de estos temas que estamos tratando, la autoridad espiritual en la adoración afro. Ahora, veamos algo muy importante. Si ustedes me acompañan al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en los versos 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está dejando algo muy claro. Jesús es el creador absoluto de todo. Él es el dueño de su creación. Y Dios el Padre nos ha hablado de muchas maneras, y en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. Yo quiero aclararle algo muy importante. El pueblo de tez brillante, o el pueblo negro, o el pueblo de origen africano, nuestros ancestros conocían estos mensajes. A ellos les llegaron los profetas. Entre ellos hubo profetas que anunciaron estas palabras. A ellos Dios les habló, y en este tiempo nos habla a través de Jesucristo. El pueblo de tez brillante no es ajeno al mensaje de la palabra de Dios, como nos han hecho creer. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente nuestra historia antes de los barcos. Esa es la gran tragedia. Las espumas del mar intentaron hacernos olvidar esa realidad. Pero afortunadamente tenemos la palabra de Dios que nos dice estas cosas. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O sea, Dios no le habló solamente al pueblo de Israel. Dios le habló a los hijos de Canaán. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial. Y eso lo puede uno llegar a concluir cuando estudia la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y luego dice en el verso 3 de Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta frase es muy importante. Dios o Jesús sustenta todas las cosas. Y cuando habla de las cosas se está refiriendo a este mundo terrenal, a este mundo concreto, a este universo que nosotros conocemos. Y el pueblo de Tez Brillante no es ajeno a eso, nosotros formamos parte de esta naturaleza. La palabra sustentar aquí es un verbo que en el modo y tiempo en que lo utilizó el autor de Hebreos, dice que Jesús es el sustentador, es como un nombre que él tiene, es un adjetivo calificativo, el sustentador, o sea, Jesús sustenta todo lo creado. Dicho de otra manera, Jesús es responsable de su creación y es responsable de usted, de este pueblo maravilloso. Escuche bien, las tinieblas no pueden crear nada. Ellos solamente pueden coger la verdad de Dios, tergiversarla y presentárnosla para engañarnos. En consecuencia, cuando usted escucha un mensaje acerca o un perfil o un calificativo acerca del maravilloso pueblo de Tez Brillante, es porque el enemigo está tergiversando una verdad. Una verdad que usted la puede encontrar en la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros estamos mostrando en estos capítulos sobre la autoridad espiritual en la adoración afro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Tez Brillante, el pueblo afro, en su estética, como estudiamos en unas enseñanzas anteriores, es un pueblo de adoradores, es un pueblo diseñado para adorar, y sobre todo es un pueblo que forma parte del ejército de Dios, que es lo que vamos a estudiar. La pregunta es: ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién escuchamos? La Biblia debe leerse en una cosmovisión correcta. Partamos de eso. Los autores de la Biblia, los 40 autores de la Biblia, fueron hombres o personas que vivieron en una cosmovisión de un mundo del Medio Oriente y el norte de África, de hace 2000 y 3000 años. La Biblia se escribió en un lapso de 1600 años, en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, en un lapso de 1600 años. Y estas personas que Dios utilizó para inspirar la Biblia, porque la Biblia es el pensamiento de Dios, vivían en una cosmovisión. Y Dios no fue en contra de esa cultura, de esa cosmovisión. Al contrario, utilizó esa perspectiva que ellos tenían del mundo para entregarnos el mensaje del plan de salvación de Él para la humanidad. El rey David dijo de esta manera en 2 Samuel capítulo 23, en los versos 2 al 3, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Y de esa misma manera, todos los escritores de la Biblia fueron utilizados por Dios para hablar y para escribir. Y lo más importante es que lo hicieron en tres idiomas, en especial un idioma que es el hebreo, el del Antiguo Testamento, que es el idioma de Dios. Dicen los teóricos que antes de la división de las lenguas, el idioma original de Adán y Eva era el hebreo. Dicen que posiblemente en el cielo vamos a hablar hebreo. Y dice que posiblemente el idioma que va a hablar la humanidad en el milenio va a ser el hebreo. Es posible, y eso pues no es incongruente con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hablo del idioma? Porque el idioma es el que expresa los sentimientos, es el que expresa la cosmovisión, lo que una persona tiene en su cabeza. Por algo dijo el doctor Lucas en el capítulo 6, versos 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, usted expresa con sus labios lo que tiene en el corazón. Y Dios expresó en la bendita palabra de Dios a través de las personas que Él escogió para escribir este libro, todo lo que Él sentía, todo lo que estaba en su corazón.
Y lo que habla él acerca de este maravilloso pueblo de tez brillante es especial, espectacular. ¿Por qué? Porque jugamos un papel fundamental en el plan de salvación. Por eso es que nosotros no podemos desligar la cosmovisión de Dios para proyectar sobre esa cosmovisión de Dios nuestra verdadera historia de pueblo. Usted puede contar, por ejemplo, la historia de su familia desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la tragedia, que es que nos pasó esto y nos sucedió lo otro, o puede proyectar esa misma historia en un telón de fondo de la divina providencia de Dios, donde puede decir, Dios permitió que nos pasara esto, lo otro, pero es por esto y esto y esto, y tener una lectura diferente de su historia que le permita construir un futuro en base a ese conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una cosmovisión correcta, la cosmovisión de Él, para poder analizar nuestra historia y construir el futuro glorioso que Él quiere para nosotros. Hay algo muy importante sobre la lucha espiritual. Si usted me acompaña en el libro de la epístola a los Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 2, versos 12 al 14, dice esto tan interesante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. La Biblia nos dice que el que gobierna este mundo es el enemigo. ¿Y eso qué significa? Que él es el dueño de los sistemas educativos. Él es el que inspira, llamémoslo así, o promueve la historia, la filosofía y todo lo que el mundo tiene, apartándolo de Dios. Pero también tenemos el Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia. ¿Y a cuál de los dos es el que vamos a escuchar? ¿El espíritu del mundo o el espíritu que proviene de Dios? ¿Bajo cuál telón de fondo vamos a seguir viendo nuestras vidas? ¿Con el telón de fondo con el que nos ponen los espíritus del mundo o el telón de fondo que nos pone el espíritu que proviene de Dios? ¿Sí ven la gran diferencia? Es una misma historia, son unos mismos hechos, pero ¿con qué perspectiva las está viendo usted? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El enemigo nos roba nuestra identidad. El enemigo nos hace ver como ¿qué? Como víctimas, como esclavos, como inútiles, como inservibles, como perezosos, como incapaces, como pobres, como miserables. Eso es lo que el mundo nos transmite. O si no, escuche cómo se expresa el racismo. Y si no, mire cómo se manifiesta el racismo estructural. Esa es la manera como el mundo nos quiere ver y como quiere que nosotros nos veamos. Pero si nosotros trasladáramos toda esta historia correcta, que es real, que sucedió porque está escrita en los libros, y la pusiéramos en el telón de fondo correcto, que es el espíritu que proviene de Dios, nos vamos a dar cuenta que es lo que Dios nos ha concedido. Es decir, ponemos nuestras vidas, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en las manos correctas, en la divina providencia de Dios. Y eso es lo que hace el perfil. El perfil que nosotros escuchamos de nosotros, ¿de dónde viene? ¿Del espíritu del mundo? ¿O vamos a escuchar el perfil que viene del espíritu que viene de Dios? ¿Sí ve la gran diferencia? Y por eso es que nosotros decimos que este pueblo está inmerso en una lucha espiritual y Dios nos ha dado autoridad espiritual en la adoración afro. Y por eso es que el mundo dice que son hermosos estéticamente, son musicales, son alegres. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que nos habla la palabra de Dios. Ahora dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el verso 13 de 2 de Corintios, del capítulo 2. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros acomodamos nuestra historia a lo terrenal, es lo que vamos a escuchar, lo que nos tiene sometidos. Pero si nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual, es decir, vemos nuestra realidad como un hecho espiritual, vamos a conocer lo que Dios nos ha concedido y vamos a tener respuestas a nuestros dilemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una respuesta para usted.
Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En el verso 14. Lo terrenal es natural. Lo concreto es natural. Y todo lo que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con la Biblia, suena como fanatismo, como locura. Y no pueden entender cuál es el futuro que nosotros tenemos, porque no podemos hacer un análisis correcto del por qué y el para qué de nuestra historia y nuestro presente. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra historia y lo que nosotros somos y representamos, tenemos que aprendernos a discernir espiritualmente. Porque el discernimiento terrenal lo único que está diciendo es apague y vámonos porque usted no tiene futuro. Eso es lo que significa la autoridad espiritual en la adoración afro. A luchar contra eso, someter todo principado y toda potestad como nos ha dado la autoridad de Dios. Y nosotros tenemos esa capacidad. Eso está en nuestros genes, está en nuestra esencia. Dios tiene una cosmovisión, la cosmovisión de Dios, el escritor de la Biblia. Yo quiero leerles 4 pasajes de la Biblia que ya los analizamos en la estética afro, pero que hoy lo vamos a tocar un poquito diferente. Y está en Daniel capítulo 7, verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Esto está en Daniel capítulo 7, en el verso 1. Nos pone en un contexto histórico. La historia secular sabe quién es Belsasar, rey de Babilonia, y en qué época vivió. Y dice que Daniel tuvo una visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Él dice, no soñó, él tuvo una visión, es decir, él vio algo. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bien, esta parte tan importante. Tuvo un sueño, una inspiración, algo vio y el Espíritu Santo le dijo, escribe lo importante de esto. No todo, solamente lo importante. Y luego dice en el verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Porque cuando usted lee los versículos 2, 3 y así sucesivamente, se va a dar cuenta que él tuvo la visión de 4 bestias horrorosas que salían del mar hacia la tierra. Y él se preguntó, dice, me acerqué a uno de los que asistían, es decir, él estaba en un mundo espiritual, rodeado de ángeles o seres espirituales, y le preguntó la verdad acerca de todo esto. Leamos el verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aquí Dios le reveló a Daniel para que nos mostrara a nosotros cómo se iba a mover la historia de la humanidad. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, su decadencia hasta el final de los tiempos. Eso está en los libros de historia. Pero aquí hay una perspectiva diferente, cómo lo ve el cielo. Los hombres ven al imperio babilónico, el imperio medo-persa y hacen sus interpretaciones con la arqueología y todo lo que tienen, que son hechos reales, no los estamos negando. Pero el telón de fondo en el cual lo proyectan es uno, el que el espíritu del mundo les quiere mostrar, pero acá la palabra de Dios nos muestra esos mismos hechos en el telón de fondo del espíritu que proviene de Dios. Y él dice, son 4 reyes que se levantarán de la tierra y son realmente 4 bestias horrorosas. Pero mientras Daniel veía eso, también tuvo otra visión paralela, como otra escena de la misma historia, que está en Daniel capítulo 7 en el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea, vio las bestias y también le volteó la cabeza, me imagino, y tuvo otra visión de un trono y un anciano de días que se sentó en él. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Oiga bien, esto es tan interesante. Volvamos a lo que dice el verso 1 de Daniel 7. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel tuvo la inspiración de decir, mira, ve, lo más importante es lo que vas a escribir. Y cuando vamos al verso 9 del mismo capítulo, dice, y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Mire, había podido quedarse cuyo vestido era blanco como la nieve, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hubiera sido suficiente, una vestidura de un anciano de días lleno de santidad, suficiente. Pero ¿para qué quedarse en ese detalle? El pelo de su cabeza como lana limpia, hablando de una estética, hablando de una textura, de un cabello determinado. ¿Quién tiene esa textura? Vea nuevamente la serie sobre la estética afro para que lo comprenda. Y luego en el verso 13 hay otra situación. Miraba yo en la visión de la noche, vio las bestias, vio al anciano de días y luego dice otra situación. Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Es decir, vio las bestias, vio al anciano de días y luego vio a otra persona como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, el que está sentado en el trono es el Padre y el Hijo, Jesús, el Mesías, el Cristo, vino a recibir el reino, el poder y la autoridad sobre la tierra. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, este nos da la respuesta de quién es ese como un hijo de hombre. Mire lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, está hablando el apóstol Juan en la isla de Patmos, que tuvo una visión. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Mira esta cosa tan importante. Daniel vio a uno como un hijo de hombre. Ese mismo personaje lo vio Juan cuando dijo, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Era importante escribir eso? Pues es evidente que sí, porque ambos, en tiempos diferentes, en un lapso de casi 400, 600 años de diferencia, bien tuvieron una visión parecida y ambos escribieron ese mismo detalle, con 400 o 500 años de diferencia. Sus cabellos eran blancos como blanca lana. No omitieron ese detalle de la estética, del fenotipo. El fenotipo del Padre que está en el trono es el mismo fenotipo del Hijo, del Mesías. El Padre y el Hijo tienen el mismo textura de cabello de lana, como lana limpia, como blanca lana. ¿Quién tiene la cabeza con una textura de cabello como lana? Vuelva a estudiar o devuélvase o escuche las enseñanzas sobre la estética afro. ¿Qué pueblo de la tierra? Los hijos de la diáspora africana, los descendientes de Cam, los hijos de África, tienen esa textura de cabello. ¿Por qué? Porque ahí está un secreto tangible de la autoridad espiritual en la adoración afro. ¿Sí ven lo importante? En nuestro ser, en nuestro fenotipo, en todos nosotros está inscrito algo. Tenemos autoridad espiritual. Y somos llamados a ser el ejército de Dios. La cosmovisión de los traductores y eruditos de la Biblia nos enseñan algo diferente. No los estoy acusando, lo hicieron de buena voluntad, lo que sea. Pero es imposible que uno se salga de la cosmovisión que le toca. La cosmovisión de los que escribieron la Biblia es una y la cosmovisión de los que la leen, la interpretan y la enseñan es otra. Le voy a decir un detalle muy importante. Entre el siglo XV y siglo XVI, estamos hablando de los 1400 y 1500
Es el periodo en el que se hizo la traducción de los originales en griego, en arameo, en hebreo, de los manuscritos originales de la Biblia a los idiomas occidentales como el español, francés, alemán. Y los traductores estaban en una cosmovisión determinada. Esa cosmovisión que ellos manejaban acerca del pueblo de tez brillante era que era un pueblo de esclavizados. En el año 1450-55, el Papa Nicolás V hizo una bula papal en la cual autorizaba al rey de Portugal de ese momento a que podía esclavizar a los africanos, porque él tenía una perspectiva de una interpretación de la palabra de Dios basada en una incorrecta visión de Dios, de que el pueblo africano era maldito porque eran los hijos de Cam. Una incorrecta interpretación de la Biblia basada en una errónea visión de Dios. Y eso autorizó espiritual y políticamente el mercado transatlántico de esclavizados. Y en ese mundo, en esa cosmovisión, se movían los eruditos y traductores de la Biblia. Mire que en el siglo XVI, por ejemplo, en 1525 se reporta el primer viaje oficial de esclavos directamente de África a América. También se reporta en ese mismo siglo el descubrimiento de oro en minas, que hizo que creciera de una manera impresionante, exponencial, el mercado transatlántico de esclavizados. O sea que los eruditos y escritores de la Biblia vivían en esa cosmovisión. Ellos tenían que darle una explicación teológica y política, una justificación a esa tragedia que estaba viviendo la humanidad. Y con eso ocultaron una realidad que aún nosotros todavía la tenemos, con unas malas traducciones de la Biblia, mostrándonos a nosotros como un pueblo que era susceptible de ser esclavo. Por eso dice en Romanos capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios. El ser humano no tiene disculpa para no conocer a Dios, pero lo desconoce. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por el pensamiento racional, por el pensamiento lógico, por todos los movimientos de la ilustración y todo lo que ha venido construyéndose el pensamiento y la filosofía humana para que nosotros pensemos que el único mundo posible es el que podemos tocar, el que podemos medir, el que podemos percibir, el que puede ser estudiado y analizado a través del método científico. A nosotros nos cuesta trabajo creer, por ejemplo, que Pedro caminó sobre las aguas. Es imposible creer que el Mar Rojo se abrió para que pasara un pueblo. Es imposible creer que el maná alimentó a una nación de 3 millones de personas durante 40 años en un desierto. Eso no lo podemos creer. Eso es mitología cristiana, eso es mitología de un libro antiguo. Pero esa mitología es real. Eso no es mitología. Y allí habla de un maravilloso pueblo. La palabra entenebrecer en el pasaje de Romanos capítulo 1, verso 21, es la palabra escotizo, con K, escotizo y Z, que da la idea de privar de la luz. Es decir, leen las escrituras pero están privados de la luz. Hablan de Cristo pero están privados de la luz. Hablan de Dios pero están privados de la luz. Tienen la ciencia pero están privados de la luz. Analizan la naturaleza pero están privados de la luz de Dios. Eso es un verbo que nos dice que es un agente externo el que nos saque privado de la luz. ¿Y ese agente externo quién es? El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas que ha enceguecido el mundo para que discrimine, racie y le quite su dignidad a un pueblo especial. ¿Por qué?
porque Dios tiene un plan con él en su propósito de salvar a la humanidad. Y eso está escrito en la Biblia. El profeta Isaías debió comenzar su ministerio unos años después de la muerte del rey Usías, que es un hecho histórico, probablemente alrededor del año 740 antes de Cristo. Y lo más interesante de esto es que él profetizó, y eso está escrito en el libro de Isaías en el capítulo 18, acerca del mercado transatlántico de esclavizados, 1554 años aproximadamente antes de que saliera el primer barco de África para América. 1554 años antes, con una precisión impresionante. Y les prometo que eso lo vamos a estudiar muy minuciosamente, palabra por palabra, esa profecía de Isaías 18. Pero poniendo esto en el contexto, hay un hecho importante. La migración del pueblo bantú desde sus orígenes en el sur de Nigeria, en África Occidental, dio origen al movimiento gradual de un pueblo antes de 1500 de Cristo, más o menos en el segundo milenio antes de Cristo, hasta el año 1500 después de Cristo. Todo ese movimiento. Los bantúes llevaron consigo nuevas tecnologías, destrezas, el cultivo. Prácticamente civilizaron África y fundaron imperios. Por eso dice Isaías, el pueblo de elevada estatura y tez brillante, gente fuerte y conquistadora. Porque Isaías conocía de este maravilloso pueblo, de donde usted viene, de donde vengo yo, de donde viene el 90%, por no decir todos, los hijos de la diáspora africana en este continente, los hijos descendientes de la diáspora africana. Y uno se hace esta pregunta: ¿por qué Dios le habló a un profeta local en el norte de la península arábiga, a orillas del Mediterráneo, de un pueblo lejano que habita al sur del Sahara? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad espiritual para la adoración, para la guerra espiritual. Yo los invito a que me acompañen en el próximo capítulo, que vamos a tocar la continuación de este tema. Y vamos a responder esta pregunta: ¿por qué Dios le habló a un profeta local en el norte de la península arábiga, a orillas del Mediterráneo, de un pueblo lejano que habita al sur del Sahara? Y para terminar, quiero decirle algo. Mire, mi hermano y mi hermana, la única manera de que usted comprenda esta verdad del Evangelio, de la cosmovisión de Dios acerca de usted y de su pueblo, de su familia, de sus ancestros, es que usted le abra la puerta a Jesús. Si usted no le abre la puerta a Jesús, está perdiendo el tiempo. Ni siquiera se tome el trabajo de hacerle like a este video. No pierda tiempo, porque no va a entender. O simplemente lo va a coger como información que le va a adornar la carne, pero no lo va a liberar, no lo va a sanar. No le va a dar elementos de sabiduría para tomar las decisiones correctas. Ábrale la puerta a Jesús. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y con esa abrir la puerta usted va a tener el sello del Espíritu Santo. Y lo que usted escuche o lo que está escuchando va a dejar de ser una locura para convertirse en una historia maravillosa acerca de quién es usted, hombre y mujer de tez brillante. Que el Señor le bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tezbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tezbrillante.org.